Muy buenas tardes, volvemos para analizar toda la información de la jornada de hoy, más algunas noticias también de última hora que han llegado a la redacción de Negocios Televisión, y en este sentido tenemos que hablar de Israel, y es que un alto funcionario está desinflando las expectativas sobre un alto el fuego que Biden ya aseguró que no va a llegar el próximo lunes, como dijo a principios de semana, y ahora el alto funcionario israelí deja claro a Egipto y a Qatar que no va a celebrar otra ronda de conversaciones sobre el acuerdo para la liberación de rehenes hasta que jamás presente una lista de rehenes vivos. Así de claro de momento lo estaría dejando, a pesar de esas perspectivas de poder llevar a cabo un alto el fuego en los próximos días. Hoy también hablamos de la secretaria del Tesoro estadounidense, otra noticia de última hora, porque está hablando Yellen y dice que no quiere cortar Estados Unidos su relación económica con China porque piensa el país que el comercio con China es beneficioso. Piensen cómo está cambiando también ese discurso de Janet Yellen, que ha insistido también en ese desacople de la economía china sin cortar lazos directamente o de manera tajante, pero ahora parece que Yellen sí que habla en un tono más positivo sobre esa relación entre Estados Unidos y China, relación económica que dice que no quiere que se llegue a cortar. Hablamos ahora de Ucrania. Turquía hoy ha reiterado su disposición a albergar negociaciones entre Rusia y Ucrania y ha ofrecido ante el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, albergar futuras negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania siempre y cuando las partes enfrentadas estén listas para ello. Ya saben que tanto de un lado como del otro se suele decir por parte de Rusia y de Ucrania que quieren negociar, pero siempre pues poniendo encima de la mesa unas condiciones que la otra parte no va a aceptar. Ahora mismo el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, se ha reunido durante esta jornada con su homólogo ruso en el marco del llamado Foro Diplomático de Antalya, al que acuden entre este viernes y domingo en el sur de Turquía decenas de ministros y también algunos jefes de gobierno de todo el mundo. Y por el momento lo que dice Turquía es que reitera su disposición de albergar negociaciones entre Rusia y Ucrania. Hablando de Ucrania, nos fijamos también en Países Bajos, que ha firmado un acuerdo de seguridad con el país de Zelensky, y por cierto les va a enviar 2.000 millones en ayuda en 2024. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, han firmado en la ciudad ucraniana de Kharkov un acuerdo de seguridad por el que Países Bajos se compromete a enviar a Ucrania a lo largo de 2024 ayuda militar por un valor de 2.000 millones de euros. Miramos ahora al petróleo, que sigue disparado en la jornada de hoy. Tenemos repuntes ahora en el Brent del 2,3% hasta los $83,81 el barril. El West Texas un poco más, un 2,5%. Se sitúa ya por encima de los $80 el barril también. Jornada donde comienza el mes de marzo, que es un mes clave porque se espera que en los próximos días la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, diga ya qué es lo que va a hacer con ese recorte de producción que expira en este mes de marzo. Si lo va a extender o si lo va a levantar, con lo que eso podría suponer también para el precio del petróleo. Bueno, pues esto es uno de los motivos por los que hoy parece que el mercado está planteando la opción de que finalmente lo que haga la OPEP sea extender esos recortes de producción. Nos fijamos ahora en Alemania también, porque hoy es noticia ese paquete fiscal que, según Bloomberg, estaría preparando el país para impulsar el crecimiento y sacar a su economía de la crisis. Un paquete fiscal de 7.000 millones, porque el gobierno, lo que dice Bloomberg hoy, del canciller Olaf Scholz, es que quiere tener ese paquete que reduciría la carga fiscal sobre las empresas listo a tiempo para asegurar la aprobación parlamentaria antes de las vacaciones de verano. Su valor total probablemente ronde los 7.000 millones de euros, según ha dicho una de las fuentes de Bloomberg, aunque ha destacado que las discusiones aún se encuentran en una etapa temprana y la cantidad podría cambiar, mientras que otras economías importantes disfrutan de una expansión relativamente sólida. Alemania, mientras tanto, se está viendo frenada, ya saben, por desafíos que van desde los altos costes de la energía, la exposición al mercado chino en dificultades y las tensiones geopolíticas provocadas por la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, hoy más datos macroeconómicos que hemos conocido también, más allá de la geopolítica. El PMI
manufacturero de Estados Unidos. Dato de S&P Global, un dato positivo, ha subido. El dato de ISM, negativo porque ha habido un desplome inesperado. El índice manufacturero del ISM, del PMI, ha caído en 1,3 puntos hasta los 47,8 el pasado mes, desde un máximo de 15 meses en enero. Son datos publicados este viernes, un nivel por debajo de 50, ya saben que sigue indicando una contracción de la actividad. La cifra ha sido la más débil, bueno, más débil que todas las estimaciones, excepto una, que es la que estaba en la encuesta de economistas de Bloomberg. La demanda se ha debilitado en el mes de febrero después del mayor avance mensual de nuevos pedidos en más de 3 años y las medidas de producción y empleo fabril han caído a sus niveles más bajos desde julio. Más datos en el día de hoy, la confianza del consumidor en Estados Unidos, que ha caído en febrero por primera vez en 3 meses a medida que se deterioran las opiniones actuales y esperadas sobre la economía. El índice de sentimiento ha caído a 76,9 puntos desde los 79 de enero, según la lectura final de febrero de la Universidad de Michigan. La cifra ha sido inferior a todas las estimaciones de una encuesta de economistas de Bloomberg. Los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual del 3 durante el próximo año, frente al 2,9 esperado en enero, según los datos del viernes. Piensan que los costes van a aumentar un 2,9% en los próximos 5 a 10 años, sin cambios, eso sí, respecto al mes anterior. Y pese a esa caída, la confianza ha ido mejorando en gran medida en los últimos 2 años, a medida también que la inflación retrocede sin mucho daño a la economía. Además, las perspectivas de los consumidores tienden a ser sensibles a los cambios en los precios de la gasolina, que por cierto el pasado mes han subido de manera marcada en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, tenemos que hablar ahora de Donald Trump, que ha llegado al Tribunal de Florida para una audiencia importante en el caso de los documentos clasificados. El expresidente ya está en el Tribunal Federal en Fort Pierce, en Florida, según informa la CNN, para lo que se espera una audiencia, bueno, lo que sea una audiencia clave en su juicio por cargos relacionados con supuestamente tomar documentos clasificados de la Casa Blanca y ocultarlos a los investigadores. Se espera que la jueza escuche los argumentos sobre cuándo celebrar ese juicio y qué pruebas se puedan utilizar. El fiscal especial ha propuesto una fecha de inicio el 8 de julio, mientras que los abogados de Trump quieren que comience el 12 de agosto. Y nos vamos hasta Rusia porque hoy allí ha hablado el presidente Vladimir Putin. Lo ha hecho en el Consejo de Seguridad ruso, donde por cierto ha vuelto a hablar de esa posibilidad de desplegar armas nucleares en el espacio, algo que ayer rechazó, hoy ha vuelto a rechazar. Vamos a escuchar cómo lo hacía en el día de ayer en ese discurso frente a la Asamblea Federal de Rusia. Están intentando hablar de una estabilidad, pero a la vez intentan terminar con nosotros. Quieren nuestra derrota en el campo de guerra, pero es una hipocresía absoluta. Nos dicen que están hablando que queremos poner armas nucleares en el espacio. Estos son falsos. Esto es simplemente para que nosotros podamos someternos y negociar condiciones exclusivamente interesantes solamente para los Estados Unidos. Y nuestras propuestas se están bloqueando. Por ejemplo, el proyecto de no proliferación de las armas en el espacio que nosotros hemos preparado en 2008. No había ninguna reacción. Pues de Rusia, de la guerra en Ucrania, pasamos ahora a hablar también de la guerra en Gaza, y es que después del asesinato de esas 100 personas que buscaban ayuda humanitaria en Gaza, ahora el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que precisamente esta situación requeriría una investigación independiente efectiva. Ha hablado hoy antes de una cumbre regional y ha dicho que estaba conmocionado por el último episodio de la guerra con Israel, en el que las autoridades palestinas dicen ya que más de 30.000 civiles han muerto desde el 7 de octubre. Francia, por cierto, también ha pedido una investigación independiente sobre las circunstancias en las que las tropas israelíes dispararon contra esa multitud que buscaba ayuda humanitaria. El ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia ha declarado en medios de comunicación que van a pedir explicaciones y va a tener que haber una investigación independiente para determinar qué es lo que ha ocurrido.
Dice, Francia llama las cosas por su nombre. Esto se aplica cuando designamos a Hamás como grupo terrorista, pero también debemos llamar a las cosas por su nombre cuando hay atrocidades en Gaza, dicen. Además, también el ministro ha afirmado que su país no va a aplicar dobles estándares y dice que si una investigación llega a la conclusión de que el tiroteo israelí fue un crimen de guerra, entonces obviamente esto se convierte, dice, en un asunto que corresponde al Poder Judicial. Palabras textuales del ministro francés. Seguimos hablando de geopolítica, porque en las últimas horas Estados Unidos ha afirmado que la OTAN se va a ver arrastrada a una guerra con Rusia si Ucrania cae. Ha sido el secretario de Estado estadounidense, Lloyd Austin, que ha dicho que sabemos que si Putin tiene éxito aquí no va a parar. Dice, seguiré adoptando más medidas, más acciones agresivas en la región. Lo ha dicho en una comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dice textualmente, si Ucrania cae, realmente creo que la OTAN estará en una lucha con Rusia. Si Ucrania cae, Putin no se va a detener ahí. Seguirá avanzando y atacando territorios soberanos de sus vecinos y interpela directamente a los países bálticos. Dice, si eres uno de ellos, uno de los países bálticos, está realmente preocupado sobre si eres el siguiente. Conocen a Putin, saben de qué es capaz. Palabras de Austin advirtiendo sobre las consecuencias de que Ucrania pierda la guerra. Ya saben que Ucrania en los últimos días, en las últimas semanas, ha insistido bastante, sobre todo en el hecho de que se está quedando sin armamento, se está quedando sin ayudas y necesita que llegue también esa ayuda por parte de Estados Unidos, que sigue bloqueada en el Congreso, en la Cámara de los Representantes. Hoy en Rusia también muy pendientes ese entierro de Navalny, de Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa, días después de su fallecimiento, y todo se está produciendo en Moscú mientras la policía está imponiendo estrictas medidas de seguridad destinadas a disuadir las protestas contra el presidente Putin. La policía antidisturbios ha estado estacionada cerca de la iglesia del icono de la Madre de Dios en el distrito marino del sureste de Moscú, según un vídeo publicado en redes sociales, y se han erigido barreras metálicas en las calles antes del funeral. Navalny ha sido enterrado más tarde en el cercano cementerio Borisov de la ciudad, y el funeral se va a llevar a cabo un día después de que Putin presentara esos planes para sus próximos 6 años en el poder en un discurso ante la Asamblea Federal de Rusia, antes de las elecciones presidenciales que se van a celebrar del 15 al 17 de marzo. Y mientras tanto, el Kremlin asegura que cualquier reunión no autorizada en apoyo del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, va a violar la ley. Así lo ha dicho en el día de hoy la agencia Reuters. Por cierto, en una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha negado a dar cualquier evaluación de Navalny como figura política y ha dicho que no tenía nada que decirle a su familia. Bueno, hablamos ahora de Ucrania y de sus exportaciones de récord a través del corredor del Mar Negro. En febrero, concretamente, han exportado 8 millones de toneladas de carga, incluidos 5,2 millones de productos agrícolas. Así lo ha dicho en el día de hoy el viceprimer ministro, Oleksandr Kubrakov. Ha insistido en que estos son indicadores de exportación récord, no solo a través del corredor ucraniano, sino desde el inicio de la invasión de Rusia a gran escala. Lo ha dicho en un comunicado. Protagonismo en el día de hoy también para Inditex, porque ha regresado a Ucrania tras 2 años de cierre como consecuencia de la guerra, con un plan de reapertura gradual de sus tiendas físicas y online. Va a ser a partir del 1 de abril, después de que las cerrara temporalmente el 24 de febrero de 2022. Va a abrir alrededor de 20 tiendas en el área de Kiev, con previsión de abrir a continuación tiendas en Leópolis también. Y el grupo podría llegar a abrir alrededor de medio centenar de establecimientos en los próximos meses, según dice hoy Financial Times. Asimismo, las 7 marcas del grupo van a retomar la distribución de pedidos online. Las mismas fuentes, que por cierto habrían también asegurado que la prioridad del grupo continúa siendo de momento la seguridad de sus empleados y de sus clientes. Recuerden también, por darles un poco de contexto, que desde febrero de 2022 la empresa ha aplicado un plan especial para apoyar a sus empleados allí y a sus familias, y desde entonces ha garantizado el empleo y los salarios de toda la plantilla. Volvemos a mirar a Estados Unidos, en este caso Joe Biden, el presidente del país, que busca un plan para aprovechar los activos rusos para Ucrania en la cumbre del G7, que se va a celebrar en junio. El presidente estadounidense quiere que las naciones del grupo de los 7 avancen en sus planes de aprovechar los activos soberanos rusos congelados para ayudar a apoyar a Ucrania para cuando se reúnan los líderes en el mes de junio. Los funcionarios del G7 han estado discutiendo opciones para utilizar los 280.000 millones de dólares de activos inmovilizados del Banco Central ruso, incluido el uso de dinero
como garantía para aumentar la deuda o para emitir garantías contra los fondos congelados, según han dicho varias fuentes en declaraciones a Bloomberg. El debate se produce cuando Ucrania enfrenta cada vez una escasez más crítica de artillería y también de otras municiones, mientras los aliados siguen luchando por obtener más suministros de manera rápida y además también con esos 60.000 millones de dólares pendientes que siguen estancados en el Congreso estadounidense. Biden también ha dicho en privado a sus aliados, según fuentes, que si Ucrania cae, cree que el orden internacional se va a ver alterado durante al menos las próximas 5 décadas. Bueno, hoy el gobierno del Reino Unido también ha entrado en escena en este caso y ha instado en privado a Alemania a proporcionar misiles Taurus de largo alcance al gobierno de Kiev. Todo mientras Londres expresaba irritación por los comentarios hechos por el canciller alemán Olaf Scholz sobre la actividad británica en Ucrania. Altos ministros y funcionarios británicos han dejado claro repetidamente a Alemania que Ucrania necesita urgentemente sus misiles Taurus, según personas familiarizadas con el asunto. El Reino Unido ha ofrecido soluciones a la resistencia de Berlín a enviarlos, incluido un acuerdo de intercambio que permitiría a Gran Bretaña suministrar a Kiev más misiles Storm Shadow propios y luego Alemania reabastecer al Reino Unido con misiles de largo alcance de reemplazo. Alemania debería dejar de poner excusas, según un funcionario británico que ha hablado bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones privadas entre ambos países. Y esta madrugada iba a ser clave porque, esta madrugada a las 6 de la mañana, ya hora del sábado, se esperaba que pudiera haber un nuevo cierre del gobierno estadounidense. Finalmente no va a ser el caso, o al menos de momento, porque el Senado ya ha dado su sí definitivo a la prórroga presupuestaria de una semana acordada el miércoles entre republicanos y demócratas. Ahora lo único que falta es que el presidente del gobierno, en este caso Joe Biden, firme también esa prórroga. Por 77 votos a favor y 13 en contra, el Senado estadounidense ha aprobado finalmente el proyecto de ley y ahora ya solo falta la refrendación del presidente Joe Biden, que lo va a hacer previsiblemente en las próximas horas. Así Estados Unidos evita temporalmente el cierre del gobierno. Por cierto, la votación en el Senado tuvo lugar solo unas horas después de que la Cámara de Representantes hiciera lo propio y dijera que sí también al proyecto de ley, que ha recibido 320 votos a favor y 99 en contra. Casi la mitad de los congresistas republicanos, que votaron, por cierto, 97 de 210, lo hicieron en contra del proyecto presupuestario acordado entre sus líderes y el oficialismo demócrata. En Estados Unidos también nos fijamos en la parte empresarial por la demanda que ha impuesto Elon Musk a OpenAI, una compañía de la que fue fundador, y por cierto también ha demandado a Sam Altman por una alianza multimillonaria con Microsoft. Musk ahora, ya saben que fue uno de los fundadores de OpenAI y ahora alega que la alianza multimillonaria del fabricante de ChatGPT con Microsoft ha comprometido la misión original de la startup de construir sistemas de inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. OpenAI se ha transformado, dicen los abogados de Musk, en una subsidiaria de facto de código cerrado de la empresa de tecnología más grande del mundo, de Microsoft. Dice, bajo su nueva junta directiva no solo está desarrollando, sino que está además también refinando una AGI para maximizar las ganancias de Microsoft en lugar de hacerlo en beneficio de la humanidad. Bueno, las huelgas, por cierto, en Alemania, ahora nos vamos hasta allí, están paralizando prácticamente por completo el transporte público en el país. Autobuses, tranvías y trenes subterráneos permanecen parados este viernes en la mayor parte de Alemania, en la culminación de una semana de huelgas escalonadas en el transporte público provocadas por disputas sobre las horas de trabajo. Las huelgas, organizadas por el sindicato Verdi, han afectado a 14 de los 16 estados del país, incluido Berlín. Debían terminar en la capital a las 2 de la tarde, pero se van a prolongar hasta el sábado en algunos lugares. Para aumentar la posible agitación, las acciones han coincidido en el día de hoy también con protestas climáticas que pedían un transporte más ecológico en más de 100 ciudades, organizadas en este caso por Fridays for Future y otros grupos de campaña ecológica.
Y de cara a la semana que viene se espera que el Parlamento de China revele planes de estímulo moderados para estabilizar el crecimiento en una reunión anual que comienza el martes, pero puede decepcionar a quienes piden una hoja de ruta detallada de políticas audaces para corregir los profundos desequilibrios estructurales del país. El primer ministro Li Qiang va a exponer los objetivos económicos para este año y va a entregar su primer informe de trabajo al Congreso Nacional del Pueblo, la legislatura oficial de China, en el gigantesco Gran Salón del Pueblo, en el lado oeste de la plaza de Tiananmen. Y por último hablamos de China porque hoy se han conocido allí también datos macro, en este caso datos de PMI, donde hemos visto que la actividad fabril se desacelera a medida que la débil demanda obstaculiza el crecimiento. Esa actividad manufacturera se ha contraído ya por quinto mes consecutivo en febrero, lo que sugiere que la demanda sigue siendo débil y que sigue siendo un obstáculo también para la economía. El índice oficial de gerentes de compras del sector manufacturero del pasado mes ha bajado a 49,1 puntos. Así lo ha dicho el viernes la Oficina Nacional de Estadísticas en un comunicado. Eso se compara con ese pronóstico también medio de 49 puntos de los economistas encuestados por Bloomberg. La lectura de enero fue de 49,2. Bueno, y con esto y con un mercado que ahora mismo sigue en Estados Unidos en positivo, con esos repuntes en los índices que vamos a repasar enseguida en tiempo real, unos repuntes ahora mismo del 1% en el Nasdaq, del 0,18% en el Dow Jones y del 0,5% en el S&P 500, con un Nasdaq, por cierto, que ya supera los 18.200 puntos y sobre todo con la mirada puesta en New York Community Bancorp, que sigue desplomado en el día de hoy, 23%, después de cambiar a su consejero delegado por ineficiencias en la supervisión y en la evaluación de riesgos, y además también después de advertir de 2.200 millones de dólares que tendría que recortar en los beneficios que había contabilizado en los resultados anuales de 2023. Estas son las noticias del día. Enseguida, en unos minutos, volvemos con una actualización.